Bueno, ahora sí, miren esta nota, tendría como 2 años. Le vamos a preguntar cosas de hace 2 años para acá. No, mentira. Buenísimo, buenísimo la ocasión en la que lo podemos tener acá. Porque, bueno, más allá de que le vamos a preguntar sobre la actualidad del dengue, la actualidad de la viruela símica, ¿no? De la cuestión de la sífilis. Pero tenemos que volver a un tema que no lo tenemos que abandonar, por lo menos hasta que no queden saldadas las cuentas. Y las cuentas incluyen qué hizo cada uno para evitar y para contener todo lo que tenía que ver con la pandemia, con lo que veíamos que venía del norte, como una forma de anticiparnos, ¿no? El diario del lunes, y poder tomar mejores decisiones que seguramente podrían haber sido todavía más certeras, como por ejemplo no haber permitido ni siquiera que la Corte Suprema opine, ¿no? Y de en aquel momento, a principios del 2021, la escolaridad presencial, que claramente forjó la segunda ola, aquella que fue la más mortífera, y que realmente, bueno, si nosotros teníamos la experiencia de Europa, que justamente, ¿no?, la escolaridad presencial había llevado a un quiebre y que todavía la gente no estaba vacunada masivamente, bueno, parecería, y está claro, creo yo, que fue a propósito, que fue el lofer a la pandemia. Y bueno, y entonces ahora esta persona que era el viceministro, pero que realmente desde hace muchos años viene trabajando por un cambio, ¿no?, cultural dentro de lo que es la salud pública, que recordemos siempre que también abarca las prestaciones que se dan en el privado, lo que llamamos hoy la salud pública. Y él es hoy, gracias a todo ese recorrido, hoy es el ministro de Salud de la provincia más importante y que está tomando permanentemente políticas, vamos a decir, contracíclicas, ¿no?, de ese neoliberalismo que viene avanzando cada vez más fuerte, tanto en la salud como en la política y en lo que tiene que ver entonces con la economía de las familias, con la posibilidad de acceder. Y por eso estamos chochos y felices de saludar al doctor Nicolás Krepler. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Gaby. ¿Cómo te va, Nico? No, nunca te presentan así a vos, decí la verdad. No, para nada. Bueno, cuando quieras me invitás y yo te presento así, nada más, no digo más nada, te presento y me voy. Bueno. Nico, la verdad que en principio, gracias. Bueno, hace un ratito estaba ahí justamente nuestra amiga Nelly Oviedo dedicándote un pequeño poemita, ¿no es cierto?, de loas a vos por bueno, una de las tantas gestiones que se hacen, no solo desde los caminos oficiales que establecen en la provincia para poder dar prestaciones a las personas, sino también gestiones, ¿no?, particulares, donde entonces para a un niño, por ejemplo una niña que está en una situación de necesidad y de vulnerabilidad, vos conseguiste que recibiera en tiempo y forma su medicación. Entonces, y eso me consta que pasa con miles de personas, y como lo hemos dicho siempre, con eso no hacemos política. Entonces te lo agradezco eso y todo lo demás, que es el compromiso que hace muchos años tomaste cuando entraste al Ministerio de Salud, en principio con el colectivo VIH, y bueno, y después creciendo, ¿no?, dentro de la administración, y lo que hoy haces también por los bonaerenses, ¿no? Entonces te agradezco en principio eso, y bueno, de verdad la deferencia de estar hoy acá con nosotros charlando. Muchas gracias. Hay veces que el sistema de salud, yo creo que el sistema de salud argentino es un ejemplo. Tengo alguna oportunidad de conocer gente de afuera, y no en todos los países del mundo hay un sistema de salud tan vasto como el argentino que garantice tantos derechos. Pero así todo, hay algunos casos de gente que no logra, por las vías formales, lo que nosotros llamamos barreras de acceso, hay barreras de acceso simbólicas, económicas, de distancia. Hicimos un estudio muy lindo en la provincia, muy grande, 64.000 hogares encuestados, con la Universidad de La Plata y la Dirección de Estadísticas, para ver el uso del sistema de salud, y vimos que el 97%
11 millones de personas usan el sistema de salud, el 97% lo resuelve bien todos los problemas, pero hay un 3% que no. Entonces también un poco es eso que estás contando vos, son pocos casos, pero esos casos hay que prestar una atención aparte, porque quizás hay alguna cosita que no logran resolver, que se puso una trabita burocrática distinta. Yo no digo que el sistema de salud sea perfecto, digo que se logran resolver los problemas. Hay algunos que no pueden, necesitan una pequeña ayuda aparte, así que esas gestiones de casos individuales compensan para que no se quede nadie afuera, digamos. El objetivo es que el 100% de los ciudadanos y las ciudadanas tengan garantizado el derecho a la salud en Argentina, cosa que en muchos países del mundo no existe. Totalmente. Bueno, y entonces lo que tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Y hoy estar, bueno, este martes, ya es el mismo documental, o sea, reestrenás, digamos, el documental, ¿no es cierto? Sí, no, no es que lo reestrenó, nosotros hicimos un documental que se llama Pandemia, Gestionar lo Desconocido, y todavía no lo subimos a ninguna Ah, plataforma, por va a estar eso. en YouTube gratuito en unos días y lo que vamos, en unas semanas, y lo que estamos haciendo mientras tanto son presentaciones en espacios comunitarios, centros culturales, cines, barriales, digamos, fuera del circuito comercial, porque claramente no tiene una vocación de recaudar ni nada por el estilo, pero lo tratamos de hacer comunitario porque nos parece que cuando se presentan en público, entre varias personas, se genera un debate, una discusión, una puesta en común, que todavía vale la pena. Vos hablabas de que todavía hace falta hablar un poco de la pandemia, hay que sanear algunas cuestiones en la sociedad y sobre todo en los trabajadores de la salud, que muchos quedaron, bueno, con mucho impacto de haber puesto la vida en juego arriba de la mesa, y que después se digan cualquier cosa. Hoy tenemos un presidente que habla de la pandemia y dice cosas que son, bueno, parecido a lo que dice de la economía, pero en esto que nos tocó con la vida a todos, a toda la sociedad, es realmente muy tremendo mentir de esa manera tan deliberada y tan contrastable, por otro lado, todo el mundo sabe que es mentira, excepto quizás, no sé, algún que otro acólito de Twitter, pero creo que el resto de la sociedad sabe que es mentira, y bueno, sigue siendo importante para el trabajador de la salud que no se ignore lo que pasó, ¿no? Porque vos contabas cómo era cuando empezó a haber muchísima actividad durante el 21 y había mucha circulación, fue la ola de más cantidad de casos y más cantidad de muertes, y nos encontramos nosotros en los hospitales, en las terapias intensivas, trabajando a destajo, trabajando y muchas también enfermándose, y era realmente una situación muy caótica, y afuera era una especie de liberación, y se contrastaba muchísimo lo que estaba pasando en un lugar y otro, y eso fue parte de la discusión. Ahí nos acusaron mucho de querer encerrar a la gente, y nosotros decíamos que lo que estaba pasando era que el próximo que se enferme se iba a quedar sin posibilidad de atenderse, y por suerte logramos evitarlo, y a nadie le pasó eso, pero hubo que hacer un trabajo muy grande en contra de los medios de comunicación, y creo que todavía hace falta seguir poniéndolo en claro, porque después pasa el tiempo, mienten muy seguido, mienten muy fuertemente, y pueden llegar a cambiar lo que pasó con la historia, ¿no? Bueno, de hecho, el otro día hicieron un acto dentro del Congreso eh, repudiando no sé cómo decirte, el avasallamiento de los derechos humanos durante la pandemia. O sea, llevaron No, inclusive a un actor conocido, a gente, ¿no? Llorando por su familiar muerto, que no los dejaron ver, y yo qué sé, y vos decís, o sea, esto se puede hacer en el ámbito de la política, porque en el área de la justicia no tiene ningún asidero, ¿no es cierto? Pero, o sea, ¿a qué se ha llegado? Y lo que vimos en ese momento, Nicolás, las mentiras que desde inclusive sociedades científicas, bueno, gente, te juro, no me salen las palabras, ¿me entendés? Para decir, profesionales de la salud que a conciencia están hablando boludeces, que ya vieron las consecuencias negativas. Vimos a un juez dictaminar que había que darle un producto que está, digamos, considerado veneno, ¿no? A un paciente, por ejemplo. O sea, vimos cualquier cosa en nombre de que esto fuera un fracaso. Desgraciadamente, parte de esos números que no deberían haber sido así por la gestión tremenda que se hizo, sin embargo, esa segunda ola que fue terrible, porque en la primera murió gente mayor, etcétera, etcétera, pero como bien dijiste, el personal de salud no se había infectado digamos, tan visiblemente, vamos a decir, tan masivamente. La gente afectada era gente más joven, había gente que no tenía
factores de riesgo, gente de obras sociales y prepagas que terminaron gracias a que la provincia desarrolló un montón de lugares para contener, pudieron recibir atención, pero que realmente hubo lugares donde se llegaba en el interior del país y la gente ya había muerto porque ni siquiera habían ido a ver no habían llegado ni a ver lo que estaba pasando. Entonces, todo eso y realmente abonado y llevado por esta gente que ahora, por ejemplo, el problema es que Alberto hizo una reunión de 12 personas, ¿no? Claro, sí. Sin duda. Siempre te quieren hacer, durante esa época, y por ahí pasa con otras cosas, no de la pandemia en general, de la excepción una regla, ¿no? Cuando estaban pegándole a los jubilados esta semana, el jefe de gabinete decía que había una persona joven. Claro. Quizás había una persona joven, pero estaba lleno de jubilados a los cuales estaban pegando. Entonces, sobre esa persona joven, decir que son los que estaban manifestando, bueno, lo mismo, si uno hizo una reunión, por más repudiable que sea, no quita que el 99% de la ciudadanía fue tremendamente solidaria. O sea, fueron muy cuidadosos. La verdad que fue... A mí yo tuve que trabajar muchísimo y caminar mucho por los barrios, hacer mucho trabajo territorial. Y había un nivel de cuidado y responsabilidad de la sociedad, así como un nivel de compromiso y de sacrificio de los trabajadores de la salud enorme. Y aún a pesar de que fue muy compleja la pandemia, si uno mira los números de Argentina y los compara con los números de cualquier lugar del mundo que haya tenido una epidemia en las dimensiones como Argentina, fue un resultado extraordinario. Y si ve la provincia de Buenos Aires en particular, tiene algo especial que no se ve en todo el país, no se ve, creo yo, en la ciudad de Buenos Aires, según un estudio que publicó como autor incluso el propio ministro de Salud de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires no hubo inequidad. Los sectores más pobres tuvieron la misma cantidad de casos y de muerte que los sectores más ricos. No hubo desigualdad. Y eso está publicado también, es un trabajo científico, es lo máximo que uno busca en la atención ante una situación sanitaria, que de hecho no nos pasa todos los días. Hoy sabemos que los sectores más populares tienen más mortalidad de cáncer de cuello, de cáncer en general, de enfermedades metabólicas, más mortalidad infantil. Por supuesto que no hay equidad en las enfermedades en general en nuestro pueblo. En la pandemia se ensayó un proceso de integración del sistema de salud con fuerte intervención del Estado, con coordinación con la seguridad social, con el sector privado. A todos les fue mejor, como contabas vos. Si no hubiera sido por eso, quizás gente con prepaga se hubiera quedado en la ambulancia dando vueltas buscando una guardia o un sanatorio, y los pudimos absorber en el sector público. Tuvimos en un momento 70% de los internados con obras sociales prepagas. Claro. Y funcionó. Entonces, también hay resultados que tienen que mentir sobre eso, porque si no, es injustificable que no cambiemos el sistema de salud y que lo llevemos a ese modelo que tuvimos en la pandemia. Totalmente, pero ahí tenés entonces la mezquindad inmensa de esta gente, que bueno, igual no se nos escapa que en definitiva son los mismos que abonan, ¿no? La teoría de los dos demonios y que se haya tirado gente al río. Entonces, en ese sentido no podíamos esperar otra cosa de esta gente. Pero bueno, por ahí lo que también señalaste vos recién, que siempre yo destaco, que es no solo lo médico, que fue muy grosso, porque se unificó los tres sectores, se pensó en los tres sectores, porque en definitiva los tres sectores aportan al Tesoro Nacional y entonces todos los ciudadanos se merecen asistencia del Estado y de hecho muchísimas veces la gente sin saber está recibiendo asistencia del Estado, pero bueno, en este caso era patente que el primer sector afectado era el sector justamente del privado, que de ninguna forma iba a poder absorber la magnitud de los casos que iban a tener entre sus afiliados y su estructura edilicia, etcétera, etcétera. Sin embargo, se gestionó desde respiradores, drogas, el subsidio a los trabajadores, pero también esto otro, el subsidio a las empresas, a las familias, a los barrios, a la comida, a la sanidad. O sea, realmente la inversión que hizo en ese momento el gobierno fue única. Yo entiendo que en muy pocos lugares, creo que estamos segundos, según la ONU, creo que era, o Lancet, no sé quién nos puso 2, en la gestión de la pandemia. Porque realmente hubo una respuesta integral y que si realmente no fue mejor fue porque tuvimos una legión de hijos de puta en contra permanentemente y haciendo lo que fuera para que esto fracasara, ¿no? Sí, incluso boicota la vacuna, ¿no?
por una ejemplo, vacuna justamente. que ha demostrado ser excelente, la primera que pudimos conseguir. Pero bueno, también eso es parte de lo que el mundo, dónde está el mundo, porque la OMS nunca terminó de aprobar a Claro, la ahí Sputnik va. como una vacuna, Tal cual. porque entró en la guerra, entró en el Claro, conflicto. Antes de la guerra ya no lo ya estaba no lo haciendo había porque aceptado. eh, estaba en una disputa geopolítica. Y luego con la Claro, guerra, ahora una vacuna que ha demostrado claramente, científicamente, que es muy buena, y entra en esta cuestión de la mezquindad claro, y de un pero, uso tremendamente autoritario de la ciencia, ¿no? claro, Que no debería totalmente. suceder. Mirá, privaron a sus poblaciones de la mejor vacuna, ¿no? O sea, realmente, bueno. Y después, bueno, lo de las sociedades científicas también, ¿no? Caso de la de pediatría diciendo, ay, no fue probada la vacuna esta, la de Sinopharm, ¿eh? Cuidado que no fue probada. Al otro día, porque lógico, no podía negar que no tenía estos estudios en mano cuando formaban parte del comité asesor como sociedad científica del gobierno, entonces, ay no, nos equivocamos. Pero eso también nos deja ver, no lo tenés que decir vos, Nicolás, lo digo yo, que las sociedades científicas muchas veces, o la mayoría, responden a otros intereses de las farmacéuticas y no realmente a los trabajos científicos y que tengan que ver con una población y favorecer la población. Entonces, todo esto quedó ahí al aire y bueno, me parece fantástico que hayas tomado la decisión de poner esto en imágenes. Me imagino que además compartirás cifras, ¿no es cierto?, datos, historias, porque es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Nosotros fuimos con el documental nuestro, el de Piovano a través de la Sí. pandemia, a una universidad donde, bueno, como venía una semana de jornadas científicas y qué sé yo, bueno, lo pusieron como que daba puntaje ir a a la función. Te doy esa idea. Y, y fueron muchísimos, 500 personas fueron. Y una piba, cuando terminó todo, se acerca y me dice, yo en la pandemia estuve encerrada y solamente miraba redes y un poco de la tele. Y me creí todo. Y yo ahora que veo esto me doy cuenta de cómo me mintieron. Y lo que no entiendo es por qué dejó el gobierno que se mintiera tanto, ¿no? Bueno, creo que esto que vos vas a presentar es otra herramienta para esto, ¿no? Para desenmascararlos directamente. No hay otra palabra. Sí, así es. Hay que seguir hablando del asunto. Por lo menos también los que queremos hablar. Y los que no quieran, que no lo hagan, digamos. También me parece que un poco sale tanto la libertad y después cuando uno quiere salir a hablar de un tema porque le parece importante, los otros se quejan. A mí me parece que hay que hablar. Y el que no quiera, que no lo mire. Es una película, tampoco es nada que obliga a nadie, ¿no? Simplemente un momento cultural y de reflexión. Claro. Ah, ¿no vas a hacer esto como me dijo ayer un compañero de trabajo que iban a obligar a los chicos a hablar con la E en las escuelas? Totalmente, es obligatorio a todo el mundo que vea la película. Y tienen que decir que está bien, aparte. Y que Escu- decir que está buena y que son todos buenos directores. Mm. Totalmente. Bueno, charlemos un poquito de las otras cosas que has estado, porque como no me das nunca pelota, Nicolás, ahora tengo que hablar de millones de cosas. Así que perdona, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, punto uno, dengue. Dengue. ¿Qué va a pasar con Sí. la vacuna del dengue en la provincia de Buenos Aires? Bueno, de la vacuna te contesto primero y después hablemos un toque de lo que pensamos que va a pasar con el dengue. La vacuna es un problema muy grande, es una vacuna que es nueva, que parece que ha demostrado ser muy segura y muy eficaz. Es una vacuna muy conocida, es una vacuna a virus vivo atenuado, con una eficacia para la reducción de contagio de casos del 80% y de gravedad del 90%. Son 2 dosis, al tiempo 1 y a los 3 meses, para conseguir ese resultado, y la produce un solo laboratorio en el mundo. El Estado Nacional ha decidido comprar, creo que sea cerca de 160.000 vacunas, o sea, sería 80.000 tratamientos. Decidió indicarlo a un grupo muy pequeño, de 15 a 19 años, en algunas localidades del norte argentino, donde se encontró una incidencia muy, muy alta de casos, y solamente para esa población. Es muy poco, no le llega a la zona centro, donde si bien no está la mayor cantidad de casos por población, es donde hay más población susceptible, donde seguramente vaya a haber más cantidad de casos. Pero además compró tan poco, quizás, no, la verdad que no sé si es solamente por cuestión de ajuste o por qué, porque la provincia de Buenos Aires compró 500.000 vacunas.
Es decir, ellos compraron 160 para todo el país y nosotros solamente para la provincia 500.000. Esto hace que varias provincias hayamos comprado vacunas y tengamos estrategias vacunales distintas. Por ejemplo, a nosotros nos pareció que no era acertado vacunar solamente un grupo poblacional pequeño, ¿no? Y más uno que tiene baja tasa de mortalidad, o menor tasa de mortalidad que las personas un poco más grandes. Y lo que decidimos, que también es en función de lo que dice la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunización, es priorizar a aquellas personas que ya han tenido dengue. Entonces, nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos a vacunar a aquellas que ya tuvieron dengue, especialmente en el conurbano, que es la zona donde pensamos que va a haber más problemas en este tiempo, y ya tenemos registrados 80.000 personas que ya sabemos que la tienen. Así que en octubre las convocaremos para vacunarlos, y aquellas que no, porque tuvieron dengue y no quedó registrado, o porque tuvieron dengue un año anterior, lo que le vamos a hacer también en octubre es abrir la posibilidad que a través del portal Mi Salud Digital, que es el portal de salud de la provincia de Buenos Aires, se puedan inscribir y nosotros los iremos convocando para vacunarse en octubre o en noviembre. La primera dosis, la segunda dosis será para febrero o marzo. Pensemos que el pico va a estar en marzo. Esto siempre sucede así. Si bien creemos que el dengue, producto de que nuevamente hubo circulación durante el verano en el norte argentino como el año pasado, y que no se hizo algo tan necesario y simple de realizar, que es hacer una campaña focalizada en los pocos lugares que tienen dengue durante el verano, durante el invierno, y hacer como hizo Carrillo, correr de la frontera nacional el mosquito infectado, como hizo Carrillo con la malaria, con el anófeles. Podríamos haber hecho lo mismo con este mosquito, y si la sacáramos de la región, de nuestro país, seguramente la epidemia vuelve a ser tan chica como antes. En la provincia de Buenos Aires, en el año 23, tuvimos 9.000 casos, fue el récord. En el año 24, este año, tuvimos 110.000 casos. Claro. Para que tengas una idea de la diferencia, porque hubo circulación interna. Claro. Esa es la gran diferencia. Claro. Entonces tenían que haberlo hecho, no lo hicieron, era simplemente una inversión en algo que hacíamos ya en la época de Cristina, que le decíamos Escudo Norte, que era, íbamos con el ejército, la gendarmería y cientos de promotores de salud a hacer descacharreo en el norte para tratar de reducir que esto no suceda. Bueno, no lo quisieron hacer, no ponen un mango. Claro. Bueno, así que no hay reducción, no se corrió de nuestro país el dengue nuevamente, como si el Estado nunca pudiera hacer nada, como si fuera un observador, ¿no? Hay dengue. No, hay dengue porque no haces nada. Pero es que vos estás pidiendo que gestionen. Y si hay algo que esta gente nunca va a hacer es gestionar. O sea, vos fijate que Macri en realidad, disculpame, gestionó sobre Larreta, que en realidad traía un montón de gente del peronismo, que son los que en definitiva saben gestionar. Entonces, en ese sentido, esperar que esta gente haga como con Macri, ¿no? La no gestión. O sea, gestionar es destruir, pero bueno, todo esto lo estamos viendo. Y bueno, nos preocupa porque realmente en este año se notó esta multiplicidad, ¿no? Los lugares se saturaban, digamos, en el sentido de tener la gente para ponerle suero, etcétera, etcétera, pero bueno. Lo que vamos a hacer en la provincia este verano, ya estamos todo preparado y estamos esperando que empiece la temporada, además de la vacunación, además de seguir con muchísimo descacharreo, seguimos fabricando repelente nosotros para poder darle a la gente, sobre todo los sectores populares que no le alcanza para la comida, la medicación y el repelente que es carísimo. Bueno, ahí llegaremos con el repelente. Lo que es además el comunismo, lo que es el comunismo en la provincia, ¿te das cuenta? Y después la otra cosa que también estamos armando es un sistema de telemedicina, porque queremos que la gente no vaya a la guardia, todos los que tengan un poco de fiebre, que vayan aquellos que necesitan efectivamente atención. La mayoría le vamos a decir reposo, hidratación y paracetamol y seguimiento. Así que eso lo podemos hacer por telemedicina a la mayoría de la gente. Así que también tenemos esa herramienta que se usa muchísimo en todo el mundo. El privado lo está usando, el sector público lo tiene y especialmente lo vamos a utilizar fuertemente para el dengue. Así no tenemos guardias colapsadas y aquel que viene con un caso muy grave tiene la atención en tiempo y forma como necesita. Claro. Bien, y con respecto a la viruela símica, ¿qué pasa en provincia? Porque hay bajaron mucho, pero en estos días aumentaron un poco los casos. Sí. No viene de la corriente esta nueva que denuncia, o sea, sigue siendo más
de lo mismo que no hemos por ahí logrado, ¿no? Que se entienda cuáles las vías de transmisión y cuáles son, digamos, en la intimidad, porque estos son contactos íntimos no necesariamente sexuales, pero sí con personas que lo han tenido. Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea, la falta de cuidado en ese aspecto, digo. Sí, sí, seguramente ahora el alerta que emite la OMS hace algunas semanas vuelve a abrir la sensibilidad y empezamos a encontrar casos de esta Mpox, Monkeypox, que es la viruela símica, le decían antes, que en verdad, en un momento cuando se anunció tuvo un error muy grande la OMS, que lo anunció con la asoció al VIH, fue un error gravísimo desde todo punto de vista. Este año ya se cambió esa idea, estamos buscando mucho mejor y encontrando muchos casos, pero de la variante, se le dice clado en este caso, Sí, del clado 2, que es la que había el año anterior, claro. desde el 22, estamos, está pasando. No es el clado 1, que es la que es Apareció ahora. variante, me pareció la que es 10 veces más letal y contagiosa, que está apareciendo en Europa y que podría ser una enfermedad un poquitito más grave y preocupante. Por el momento, lo que creo que hay es más sensibilidad en el sistema de salud de reportarlo, de registrarlo, y por eso estamos encontrando casos todavía de la que circulaba de antes, que son muy pocos los casos, por suerte todos son son más o menos leves, digamos, así que bueno, hay que seguir observándolo y monitorear si aparece esta variante más grave que acaba de anunciar como de preocupación la OMS. Bien, y por último, en estos días que fue digamos, el recordatorio, la conmemoración, ¿no? De la salud sexual, y entonces Mm. se habla de este aumento de casos de sífilis, que en realidad, viste que la gente, pues a mí me tocó responder por esto, y todo el mundo piensa que todas estas cosas se terminaron de alguna forma ya hace como siglos, y en realidad vienen creciendo muy de a poco, con momentos por supuesto mejores, que fueron aquellas épocas doradas, ¿no? De la opresión kirchnerista, que te daba todas estas Mm. cosas para que tuvieras sexo, que disfrutaras y no te infectaras. Y por ejemplo fueras a controles médicos donde entonces se detectaban este tipo de cosas y lograron disminuir, ¿no? El número de casos de sífilis y de VIH congénitos. Pero bueno, toda esa época que ya desapareció. ¿Qué está pasando Claro. en la provincia de Buenos Aires con respecto a esto? Porque yo trabajo también, vos sabés que estoy trabajando en Ezeiza como una humilde médica de base 5. No sé si Sí. estás al tanto de eso, doctor Kreplak. No sabía que estabas en Ezeiza, pero me parece muy bien. No solo en Ezeiza, estoy en un consultorio de guardia de Ezeiza. Muy bien, muy bien. Bien, o No, sea, lo que está estoy pasando con la palpando el sífilis, conurbano y bueno, digo, muchas veces ves pibes que le decís, che, no te enojas, vamos a hacer esto y da positivo, da positivo. claro, claro. Hace un tiempo, deben ser 6 7 años, que estamos viendo un aumento de la incidencia de la sífilis, incluso con aumento de la incidencia de sífilis congénita, cosa que también habla Claro. de alguna falta de controles en el embarazo. Eh, bueno, hay que fortalecer y viene con dificultades las políticas de salud sexual. Esto viene con dificultades en muchas líneas, hay muchas hipótesis y teorías al respecto. Lo que yo estoy seguro es que además de teorizar, hay que hacerlo, hay que analizar, hay que debatir, hay que investigar, hay que poner guita, y necesitamos que también nos acompañen de la nación. Cada vez que bajan programas como Elenia, que bajan el aporte en salud sexual, en salud comunitaria, que deja de haber aporte de preservativos por parte de la nación hacia las provincias, todo esto, que más que es incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Sexual, nos pone con más dificultad porque nosotros hacemos lo posible, pero todos tenemos que apuntar. ¿No? Esto de cuando uno dice, cuando se escucha que dicen desde la nación, la salud es responsabilidad de las provincias. Y bueno, es como que yo diga, la salud es responsabilidad de los municipios. Y así, ese gran bonete, digamos, nadie se hace cargo del problema. Nosotros estamos haciendo muchísimo trabajo, los sistemas de información, estamos avanzando en el HCI, que es la historia de salud integral para tener esa Sí. historia clínica única, y que nos permita poder encontrar esto, porque uno puede revisar una historia de un paciente que ya vino de 20 consultas distintas, y ahí dice, che, este tipo tiene una conducta sexual de riesgo, o esta persona nunca nadie le hizo en las últimas 20 consultas un test de VIH o de sífilis. Pero si uno nunca sabe, porque siempre las consultas son la primera vez que aparecen, quizás uno no hace tantas cosas, digamos, no puede todas las veces pedir lo mismo. Entonces,
tener historias clínicas integrales, sistemas de información, incluso esas historias te permiten darte alertas que te dicen con el pasar del tiempo, te dicen, che, a esta persona nunca nadie le pidió tal cosa, no se lo querés pedir, te recomienda el sistema, que te ayuda también a los profesionales. Todo eso tenemos que meterlo, hace falta que nos ayuden desde todos lados de la nación, sin duda, todos los aportes económicos nos pueden hacer para tener más computadoras, para conectividad y para avanzar en esto nos va a ayudar. Todos los preservativos que nos puedan dar, no nos dan preservativos, nos va a ayudar, porque la sífilis es una enfermedad, por supuesto, que no se ha erradicado, que es curable, siempre fue curable y tratable, pero es una marcadora de que hay problemas de salud sexual con muchas otras enfermedades que pueden aparecer por esta vía, así que tenemos que trabajar todos juntos. La sexualidad hay que practicarla bien, con seguridad, que no sea que por un episodio uno después se arrepienta por mucho tiempo. Entonces la verdad que hay que estar más seguro, hay que saber cómo se hace, hay que darle mucha libertad a los pibes. Yo tengo la oportunidad también de trabajar con jóvenes y con adolescentes muchas veces en cuestiones de salud mental y de salud sexual, y quizás una de las cosas que más destacan es la ESI. Creo yo que es uno de los elementos que con el pasar de los años va cambiando parte de la forma de entender las relaciones entre las personas que los pibes van teniendo. Así que todo está bueno, a pesar de que después gente que no tiene ni idea, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente que habla de esto, desde el gobierno, en contra de la ESI y todo eso, no tienen ni idea, no tienen ni hijos. Bueno, por eso te hago esta propuesta, que lo que es la ESI, el programa de la ESI tendría que ser incluido dentro de las normas ISO, ¿no? Para que sea dado en las escuelas, ¿no es cierto?, en todos los niveles se dé la ESI. Sería muy muy interesante, porque ahí está el tema, ¿no? También se ha abandonado en la población la capacidad de razonar, de conocer, de discernir entre qué pensamiento, digamos, le sirve y qué cosa viene, ¿no?, de este odio, de esta generación de estigmatización, que justamente a lo que lleva finalmente es aumentar el número de las cosas, y que esto, por ejemplo, que prejuiciosamente se cree que es algo de la gente de las clases económicas vulnerables, y en realidad la sífilis creció un montonazo en las clases más pudientes, ¿no es cierto? Claro. No, por supuesto. No, porque la educación sexual no es para los sectores populares, es para todos. Y yo digo, igual guarda que en las escuelas están pasando cosas muy interesantes que los prejuiciosos no tienen ni idea, pero están pasando. Y viste que siempre cuando uno hace cambios en educación se ven resultados a los 15, 20 años. Claro. Y ahora estamos empezando a ver cositas que están pasando de todo el kirchnerismo, digamos, de toda esa decisión de transversalizar debates, de tener una escuela más inclusiva y menos opresiva. Y están empezando a verse cosas. Y los pibes se están educando con estas ideas. Hay que darles tiempo, hay que confiar en la juventud. La juventud siempre es el motor de las transformaciones más interesantes de la sociedad. Totalmente. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, y el martes vamos a estar ahí para ver la función, y bueno, ya vamos a dar el nuestro, y también tenés que venir alguna vez. Alguna vez tenés que venir vos también. Y bueno, y está bueno también que después se pueda dar en algún canal o en algún lado el documental de ustedes, porque es realmente el motor de la pandemia, que fue el Ministerio de la provincia, ¿no? Porque también dieron asistencia a otro montón de lugares, como estábamos diciendo recién, que de no haber estado realmente se hubiese sufrido un colapso terrible, y sí hubiéramos visto esas bolsas negras que nos tenían prometidas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no se nos puede escapar todo lo que significó esa política puesta al servicio de la ciudadanía y de salvar concretamente vidas de las personas. Así que muchísimas gracias, de verdad, y bueno, ¡te quiero mucho! Muchas gracias a usted, gracias Javi, yo también. Un abrazo muy grande. Dale, un beso, un abrazo, un cariño al doctor Nico